Muy bien. No sé si alguien quiere preguntar algo, alguien tiene alguna duda de lo que hemos estudiado hasta ahora. Estamos en el primer capítulo. Si alguien quiere preguntar algo antes de empezar, está todo bien, claro. Muy bien. Espero que hayan tenido entonces Shavuot muy alegres, muy contentos, puedan haber estudiado y puedan recibir, si Dios quiere, la bendición que tenía que llegarnos ese día, Bezrat Hashem, de la entrega de la Torá. Entonces nosotros seguimos en el primer capítulo de Mesilat Yesharim, que en verdad es Torah. Nos enseña cuál es el objetivo del hombre en este mundo y vimos que el objetivo que dice acá Ramjal es que tú tienes una obligación y esa obligación es llegar a un nivel muy alto espiritual. Es llegar a, a, eh, a cumplir el deseo de Dios. Dios quería darnos un regalo inmenso, infinito, un placer tremendo, y nosotros tenemos que esforzarnos para llegar a él. Y al final, la maravilla más grande es llegar a este nivel por Dios. Es una cosa increíble, una cosa de yo quiero recibir el bien más grande que puede existir. ¿Y por qué lo quiero hacer eso? Por agradar a Dios. Ni siquiera por mí. Es una cosa increíble. Como ya hablamos varias veces de esto, después hablamos un poco sobre ese bien se va a recibir de verdad en el mundo venidero. Y este mundo es el camino para llegar allá. Sin un camino no podemos llegar. El camino tiene mucho valor, pero no es de verdad el objetivo, que nos podemos equivocar a veces. Porque aquí también este deseo de placer que Dios nos puso en nuestro interior, hay placer en este mundo y nosotros, y estos placeres de este mundo, como va a decir más adelante, son para ayudarnos a tener la fuerza para alcanzar el placer verdadero, para tener tranquilidad. Pero la gente a veces se puede equivocar y pensar que el placer es lo que encontramos acá y ahí se puede desviar del camino terriblemente. Después dijimos qué es lo que te ayuda a elevarte y acercarte realmente a este bien verdadero, la Torah de las mitzvot. Fue la primera parte que dijimos. Entonces tenemos el mundo venidero, que es el lugar donde vamos a encontrar este placer en forma perfecta, completa. En este mundo los placeres son pequeños y se desvanecen inmediatamente y se pierden. No es una cosa verdadera, como va a ser en el mundo venidero. Este mundo entonces el camino y la mitzvot son el medio para llegar a este lugar, a este, algo que, ¿qué medios de transporte tenemos que nos acerca de algo material a lo espiritual? Si no fuera porque Dios nos dio esto, no teníamos cómo llegar. Entonces, esa es la mitzvah. Después dijimos otra cosa muy importante que ahí quedamos, que hay otra cosa que el hombre busca en su interior, es completarse, es crecer, es desarrollar, yo siento que me faltan muchas cosas y quiero completarlas, completarlas, completarlas. Un deseo interno que nosotros tenemos de crecer, de mejorar, de llenarnos. Y esos dos deseos que dijimos antes, el del placer y de completarse la persona, llenarse, realizarse, ser más perfecto, Dios los puso, como dicen los sabios, para poder encontrarlo a Él. Porque el apego a Él, que es la verdad absoluta, única, como dijimos, Dios es uno y Él creó todo de la nada. Y todos nosotros somos como explican en el Tania, hay como está el sol y están los rayos del sol. La esencia de la verdad es una, es el sol. Todo lo demás son radiación de Él, que se ve, tal vez una radiación de Él nos puede dar calor tremendo acá y luz, pero es solo algo que viene de Él. No tiene una esencia y una verdad absoluta, es solo algo que se desprende de Él. Y todos nosotros somos las palabras de Dios. ¿Cuál es la realidad verdadera y absoluta y única? Es Dios. Y nosotros somos solo criaturas que vienen de Él. Entonces, si yo quiero buscar la verdad, esta radiación
luminosa que viene del sol se puede expresar en muchas formas, en vegetales, en animales, en todo tipo de placeres, en comida, en todo tipo de cosas. Pero ¿tienen realmente una, eh, una existencia verdadera? No. Dios le da la existencia. Si no fuera por Dios, no. Y yo, en verdad, el placer verdadero se encuentra en el apego a Dios, que es el mundo venidero que nos quiere dar. Y la real perfección y plenitud y perfección es Él. Él la única existencia verdadera. Entonces, al apegarme a Él, encuentro la perfección verdadera. Esas son las dos cosas que... Shalom, Rab. Shalom, Shalom, Rab. Kalman, bienvenido. Entonces, Gracias. esas son las dos cosas que vimos la semana pasada y la antepasada tal vez. No sé si alguien quiere preguntar o seguimos ahora entonces con lo nuestro. Ah, ¿y qué te lleva a esta perfección? Como dice el rey David, que aunque él y el rey Salomón, que eran los reyes más grandes, la grandeza más grande tenían ellos, y lo único que el rey Salomón, él hizo el cantar de los cantares, que es lo que es la búsqueda hay quienes dicen del pueblo a Dios o de cada persona a Dios, el amor que lo único que está buscando a Dios en todo esto, el rey Salomón, que lo tenía todo, pero ese es el objetivo verdadero. Y el rey David, lo único que yo pido en mi vida es estar en los atrios divinos. Entonces, el apego a Dios es el bien verdadero y todo lo demás, no. Entonces, eso es lo que vimos la última vez. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? La Torah y las mitzvot, las buenas acciones y las mitzvot. Entonces, y dijimos que como el sol, que estamos haciendo esta metáfora del sol ahora, que da luz y calor, pero también da toda la energía al mundo. Tiene muchos papeles el sol. Así también la mitzvah. Te acerca a la espiritualidad, te entrega santidad. Y por otro lado, te acerca al placer verdadero y te va completando, y te va llenando, y eh, te está quitando tu imperfección natural. Y esa imperfección natural, dijimos también, también viene de Dios. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir que tenemos envidia, que tenemos tentaciones, que tenemos orgullo, que nos enojamos con facilidad, somos avaros, egoístas. Y todas estas cosas, ¿de dónde vienen? De Dios. Y si Dios quiere que no tengamos estas cosas, ¿por qué nos puso estas cosas a cada uno? Cada uno en su nivel, en uno más grande la envidia, en otro el enojo, en otro el odio, porque Dios quiere que nosotros hagamos este trabajo, que nosotros lleguemos a la perfección con nuestro esfuerzo. Entonces, ese es el secreto tan grande de todo esto. Y cuando tú te encuentres que tengo todo tipo de imperfecciones, no tengo que sentirme y esconderla y sentirme que yo no valgo nada. No, no es verdad. Tú vales mucho, para ti se creó el mundo. Cada una persona tiene que decir, para mí se creó el mundo. La creación más grande y más maravillosa es que todos estos planetas, todas estas cosas se hizo para el hombre. Y entonces cada uno de nosotros tiene mucho valor. Y cuanto más llegue a su perfección, va a ir revelando. Hay una cosa maravillosa que dice en el Tania también. Hay una cosa muy linda que dice, antes de empezar, primero que nada, nuestros pecados son como una barrera entre nosotros y Dios. Y cuando haces, tú cumples la mitzvah, te va acercando a Dios. Y tú vas, ¿cómo se llama? Te vas acercando. Una vez contamos una cosa maravillosa que una vez escuché. Había un rebe que llegó a Chile y le preguntaron al rebe, alguien tuvo la valentía de acercarse al rebe y preguntarle, ¿cómo usted logra
todos se paran por usted, todos lo alaban, todos le besan la mano, tiene tantos estudiantes. ¿Cómo logra usted guardar la humildad? Entonces él dijo algo precioso. Dijo, cuando tú ves el sol de lejos, lo ves como una pelotita chiquitita. Y tú puedes decirle, mira, si me molesta, yo te doy una patada y te tiro lejos. Pero cuando tú te vas acercando al sol, más y más y más, ¿qué va pasando? Tú vas viendo que el sol de repente va creciendo y tú al lado de él te vas achicando y te acercas más y más y más y más. El sol va creciendo más y más y más y más y tú te vas achicando más y más y más. Entonces, ¿cómo una persona, cómo se llama, guarda su humildad? Como Moshe Rabbeinu, que fue el hombre más humilde del mundo, como dice la Torá, porque fue el hombre más cercano a Dios del mundo. Pero aquí viene una cosa maravillosa. ¿Qué es lo que significa que tú te vas acercando a Dios? Si dice el Admur Zaken en el Tania, Dios está en todos lados. ¿A cuántos kilómetros está Dios de nosotros y yo me acerqué como al sol? No existe eso, porque Dios, Él llena toda la creación, Él es el lugar de la creación, Él da vida a todo esto, Él da, todos estamos como, si podríamos decirlo, como dijimos alguna vez, es como un pensamiento de Dios, como un sueño de Dios. Entonces, ¿qué significa que yo me estoy acercando a Dios? ¿Sabes lo que significa que uno se acerca a Dios por medio de que estas barreras que se le hacen con el pecado o con las mitzvot, yo me acerco a Dios? ¿Qué significa esto? Que Dios está más revelado en mi vida. Está revelándose. Dios está acá. En cada segundo está acá. Nosotros, si no estuviera acá, nosotros no estaríamos. ¿Qué significa que nosotros nos acercamos a Dios? No en espacio, no en kilómetros. Nos acercamos a Dios significa que la revelación divina está más revelada. Nosotros podemos estar, como dice el Rebbe de Cox cuando salió de su cuarto y dijo, yo no creo en Dios. Y todos los Hasidim casi se murieron, un Rebbe tremendamente santo, grande. Y él dijo, yo no creo en Dios, yo sé que hay Dios. ¿Ustedes creen que aquí hay una mesa? ¿Qué significa creer que hay una mesa? Yo la veo. Eso es cercanía con Dios. O sea, algo maravilloso que dice en los 10 mandamientos, que Dios nos dio el primer mandamiento. Yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué dicen los sabios? ¿Qué mandamiento es este? El primer mandamiento. ¿Qué mitzvah? ¿Qué significa? Me está contando, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué significa? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Cuál es el mandamiento acá? Dicen los sabios, creer en Dios. Pero dicen algo maravilloso también los sabios. ¿Por qué está escrito de esta forma? Está escrito, por ejemplo, cuida el Shabbat. Se está escrito, honra a tu padre. ¿Qué significa esta historia de que yo soy el Dios que te sacó de Egipto? ¿Dónde está la palabra haz? Ten fe. No, dice no. ¿Qué significa esto? ¿Qué quieren decir acá? Que la fe está en nuestro interior. Lo que nosotros tenemos que hacer es revelarla. Cuanto más tú te acerques a Dios, en otras palabras, ¿sabes lo que dice la Torá? Cuando nosotros pecamos, la presencia divina se oculta. Y nosotros sabemos que hay Dios, pero no veo nada. Mira, las cosas parecen tan naturales. Está todo oculto de mí. Y hay una cosa que dice, cuando uno peca mucho, Dios no lo queda. Cuando el pueblo peca mucho, cuando, cuando el pueblo peca mucho, dice, y yo me ocultaré y ocultaré 2 veces. Dicen los sabios, cuando uno peca y Dios se oculta de él, ¿qué significa? Yo sé que hay, pero no, ¿por qué no me responde? ¿Por qué no está conmigo? ¿Por qué yo no tengo éxito en las cosas? Pero hay un nivel más terrible. Ocultaré y ocultaré mi rostro. ¿Qué significa? Que la gente ya ni siquiera cree que hay Dios. No es que sabe que hay Dios y no sé por qué no me responde, sino ya no hay. Es un ocultamiento tan terrible. O sea, en otras palabras, tú estás muy alejado de Dios. Por tus malas acciones,
Estás muy alejado de Dios. Ya ni siquiera crees que hay Dios acá. Ese es el ocultamiento del rostro divino que aparece en la Torah. Y esa es la maravilla. ¿Qué significa que yo me acerco a Dios? Esa verdad está clara para mí. Está, es tan clara, como dicen los sabios, eh, yo no estoy seguro si yo existo, pero que Dios existe, 100%. ¿Qué significa que tú no estás seguro que existe? Sí, porque me contaron que yo estoy compuesto, increíble, ¿cómo puede ser? Cuando uno se pone a pensar en esta cosa, tú naciste de una célula, y cuando naciste fueron 20 trillones. Se dividió en 20.000 millones. Y ahora cuando uno es adulto, 100 trillones más o menos. O sea, y estas pelotitas que se repitieron, se fueron dividiendo y formando más y más y más. Estas pelotitas construyeron este cuerpo de 3 dimensiones increíble con esta simetría. ¿Cómo puede ser? Y estas pelotitas chiquititas están compuestas de millones de millones de millones de electrones y formaba una célula. Y esta célula se divide y mira lo que quedó. Entonces, ¿pero qué me cuentan? Que la mayoría de estos electrones que forman tu célula, que tú eres como un saco de electrones, perdonen por la expresión, tu masa verdadera, si tú haces un punto de 1 milímetro, lo divides en 1000 partes, toda tu masa entra en una de esas 1000 partes, en el punto lo dividiste en 1000, y toda tu masa, metro 70 kilos, entra ahí. Entonces, de verdad, si yo existo, yo no estoy muy seguro, pero que Dios existe, 100%. Entonces, esa es la cercanía con Dios. La Torah nos acerca a Dios, en otras palabras, nos da la posibilidad de vivir esta realidad con más y más certeza. El comienzo lo tenemos. Está en nuestra naturaleza también el sentir que nosotros no somos los creadores de nosotros y que esto es una maravilla y que hay Dios. Pero por nuestro pecado a veces se atonta nuestro corazón y nosotros nos alejamos de esta verdad tan simple que un niño de 13 años ya tiene la obligación de cumplirla. Y este pecado es el que nos aleja y se oculta el rostro divino y nosotros decimos, ¿está Dios? ¿No está Dios? Como cuando fue en los pecados del desierto de nosotros, que, ¿cómo se llama? Probaron a Dios. Si, Dios está acá, que nos dé comida, que nos dé esto. Y Dios dijo, ¿hasta cuándo me están probando? ¿Nos vieron? Y cómo partió todo esto, como en el desierto, cuando vino Moshe Rabbeinu a sacarnos de Egipto. Y le dijo al faraón, Dios me mandó a sacar al pueblo. Y dice el faraón, ¿quién es Dios? ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué tiene que ver con el pueblo de Israel? Oculto total a la verdad divina. Dios para él oculto total, hasta que las 10 plagas vinieron a mostrarle la realidad verdadera. Dios se reveló, hasta que dijo el faraón, Dios es el justo y yo soy el malvado. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuanto más tú te apegues a la Torah, cuanto más tú estos defectos que tienen en forma natural eh, los vas eliminando, los vas arreglando, estas barreras que están entre ti, Dios está acá. Es como un ejemplo que se da tan lindo. Yo no veo nada, yo no veo nada. ¿Dónde estás tú? Estoy en una pieza oscura, con las cortinas cerradas y con el lente oscuro. Está lleno de luz afuera. Tú no ves nada, porque estás totalmente metido en esta cáscara terrible de la impureza que no te deja ver nada. Y cuando nos vamos limpiando, no es ¿qué significa que te estás acercando a Dios entonces? Que esta realidad Dios se está, ¿cómo se llama? Se está apareciendo frente a ti. Está dejando de ocultar su rostro frente a ti. Esa es la verdad de la emuná. Y por eso está escrito de esa forma, porque la emuná la tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos para poder acercarnos a Dios, para poder ver esta realidad clara y verdadera, como lo vio el profeta, como lo ve el profeta, que es el nivel más alto.
Como dice el Rambam, cuando Abraham recibió la prueba última de él, que era sacrificar a su hijo único, que tanto lo esperó, y Yitzhak aceptar esto, si hubiera tenido la mínima duda que está imaginando, que está aluniza, son alunización de alu, No, ¿cómo se dice? alucinando. Alucinando. En su vida no hubiera hecho esto, pero él tiene la certeza total de que todo esto es verdadero 100%. Nosotros vimos que esta, una alucinación no parte el mar y no nos saca un pueblo entero de Egipto y no nos da de comer 40 años en el desierto a un pueblo entero y no nos deja conquistar la tierra de Israel, que estaban 30 reyes allá, y nosotros un pueblo de esclavos. Entonces, seguro que no hay aluni, no recuerdo, Alucinaciones. alucinación. Y es verdad. Entonces, y que yo existo. Después de que me contaron que yo, la masa verdadera mía, entra en una milésima de un milímetro. ¿Cómo se forma este cuerpo de un metro y tanto? Si es puro aire al final. Entonces, todo esto es una explicación un poco sobre qué significa que estamos acercándonos a Dios y que la Torah nos acerca a este bien verdadero y nos perfecciona, nos da perfección, nos entrega la perfección que tenemos por naturaleza nuestros defectos, hasta acá. Entonces, si la Torah nos lleva nos acerca al mundo espiritual y la Torah nos da la perfección, yo estoy todo el tiempo cumpliendo Torah y mitzvot, yo no entiendo por qué. Entonces yo no me siento con esta cercanía con Dios, con esta certeza de Dios que yo estoy frente a Él. ¿Qué pasa? Y ahora nos viene a explicar el Ramjal cuál es el problema nuestro. Dice así: Veine samo akadosh borju ladam bemakom sherabim amerkikim oto mimeno itbaraj. Oh, qué linda ahora cuando uno entiende mejor las palabras. Y Dios nos puso en un lugar, al hombre, en un lugar donde hay muchas cosas que te alejan de Dios. Otra vez ahora, ¿qué significa que te alejan de Dios? No en metros, en entendimiento, en sentimiento, en sentir la presencia divina, en convencerte de esta realidad. Entonces, ¿cuáles son las cosas que nos alejan de Él? Be'em em atavot ajombriot. Estas son las tentaciones mundanas. Asher imi mashecha harem, inu mitrajek bolech minatov amiti. Si él se deja llevar por estas tentaciones, por esto, por su alma animal, por su yetzer hará que está dentro de nosotros, y él no despierta deseo contrario a la voluntad de Dios, entonces nosotros nos alejamos del bien verdadero. Entonces, es el libre albedrío nuestro que tenemos. Por un lado, tenemos el deseo de hacer el bien, de actuar con la verdad, con sabiduría, con inteligencia. No dejarnos de llevar por cosas que son tentaciones. Por otro lado, tengo un deseo grande de todo tipo de tentaciones. Y aquí está la pelea grande que tenemos en nuestro interior, una guerra interna muy fuerte. Y es muy fuerte. Y el hombre, dicen los sabios, cuando nace, su alma divina se está desarrollando. Está desde un comienzo, pero se desarrolla, y solo en la mujer a los 12 años ya recién está completa y empieza a tener libre albedrío, y en el niño a los 13 años. Pero por mientras su alma animal y sus tentaciones son las que están acá dirigiendo toda la cosa. Como dice en el Tania, ¿a qué se parece este mundo de nosotros? Dos reyes que están peleando. ¿Quién conquista esta ciudad? Tu cuerpo es la ciudad. Y están estos dos reyes, el alma divina y el alma animal, luchando. Pero esta lucha parte 2 años después. Por mientras el dominio grande está en el alma animal.
y el alma divina poco, poco. Y hasta que el alma divina encuentre sabiduría, pueden pasar otros 20 años. Entonces acá hay una pelea difícil, hay uno que está muy fuerte, que él está en su mundo, y el otro que viene acá de afuera y nadie a nadie le atrae lo que el alma divina está buscando. Entonces aquí hay una cosa difícil que tenemos nosotros y que si uno se deja llevar por esta alma, ¿y por qué Dios nos puso esta alma divina? Para que haya libre albedrío, pero para que yo le diga a ella, no, tú me provocas en estas cosas, no, está ahí para no usarla. Y el problema grande es que nosotros, hasta que entendemos eso, estamos ya usándola años, 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 y viviendo con ella con tanto contento, 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 porque ella, esta alma animal, me va a llenar el deseo más íntimo que tengo, el más grande que tengo. ¿Cuál es tu deseo más profundo? Placer. Puede ser placer en cosas ideales, pero placer, que como dijimos antes, y esta alma animal es experta en buscar placeres. Pero ¿cuáles son los placeres? De este mundo y generalmente contra el deseo de Dios. Entonces ella me va a llevar feliz de la vida para allá. Y si yo no tengo sabiduría, voy a morir en todos estos placeres. Desgraciadamente, este libro albedrío es tan grande que Dios nos dio que podemos a los 90 años todavía no conocer que había Abraham, Isaac y Jacob, y que había Moshe Rabbeinu, que el pueblo de Israel salió de Egipto, y todas las cosas que Dios se reveló en ese momento. ¿Qué pasó en la entrega de la Torá? Hubo la cercanía más grande porque todos fueron profetas, todos vieron. Dios, como dice el Rav Kook, abrió las cortinas una vez la historia para que se vea la verdad y después la cerró y a trabajar. Ahora cada uno tiene que revelar y abrir las cortinas suyas. Increíble que dice, hay niveles de profeta. Y es como dice el Rambam en un libro que es Shmone Prakim, precioso, dice que nosotros estamos como con cortinas. Y Moshe Rabbeinu llegó a abrir todas estas cortinas, le quedó una cortina delgada, 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 como transparente. Aunque la presencia divina no se puede ver, pero es como que tú lo ves. Es como hay un ejemplo muy lindo. Tú ves por el cerrojo, por donde se pone la llave de la puerta, el cerrojo, ves para el otro lado una pieza y dice, oye, yo veo ahí una persona. Y el otro te dice, déjame ver. No, yo veo un lápiz escribiendo. No, no, es una persona, no, es un lápiz. Entonces, sí, pero un lápiz escribiendo no escribe solo. Es como ver a la persona que está escribiendo. Cuando tú ves toda esta creación, esta maravilla que no tiene límites, que no tiene fin. Es increíble como en el Kusari se dice, otro libro, que cuando dicen que Dios es sabio, pero por otro lado dice el Kusari, el ángel más grande, Moshe Rabbeinu, tú y una piedra, entienden a Dios de la misma forma. ¿Qué significa que Dios es sabio? Si yo entiendo como una piedra a Dios, quieren decir es como un tipo de conocimiento por lo contrario, por lo negativo se dice. Dios es lo contrario total de la falta de sabiduría. Pero a él no podemos llamarlo sabio porque no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por sabiduría. Que se haya creado todo esto de la nada y la perfección y la maravilla infinita que vemos acá en este mundo. A eso le puede llamar sabiduría. Es solo un nombre porque nosotros estamos acostumbrados a sabiduría de un hombre, no tiene nada que ver con esto. Entonces, eh, no me acuerdo ahora por qué quise decir eso, creo que está bien, pero seguimos. En todo caso, ¿qué nos dice acá? Que tenemos dentro de nosotros, tenemos que adquirir sabiduría y empezar a luchar contra nuestra alma animal, que ya domina la situación bastante años, hasta que encontremos esta sabiduría pueden pasar otros 20 años y hay un dominio fuerte en nuestro cuerpo que es el alma animal. Entonces el trabajo va a ser difícil.
Y el ideal que tenemos que llegar, el ideal es que nosotros dominemos nuestro cuerpo, que nosotros nos dirijamos solo con la sabiduría. Y cuando aparezcan estas tentaciones de nuestra alma animal, en el Tania explica maravilloso de qué está formada el alma animal, cómo se puede entender cuál es el alma animal, todo lo que tiene que ver con tristeza, con orgullo, con enojo. Ahí se explica maravilloso. Entonces tú puedes distinguir lentamente también, como tú vas distinguiendo claramente más la existencia de Dios, la verdad de Dios, tú vas distinguiendo más y más cuando aparece en ti esta alma animal. ¿Y tú qué es lo que tenemos que llegar a hacer al final? Bezrat Hashem, con la ayuda de Dios, es cuando esto aparece, sentir lo que está apareciendo y frenarlo. Y solo actuar con nuestra alma divina. Y la que dirige acá en mi cuerpo, ¿quién es el rey que está dirigiendo acá? Mi alma divina. Eso. Si alguien quiere preguntar, con mucho gusto, si no, seguimos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Dios nos puso en un mundo donde hay muchas cosas que nos alejan de Él. Como explicamos que se trata de qué significa alejarse de Él. Tú cada vez tienes más duda de la verdad de Dios. Si Él existe, si hay. Entonces, hasta que puede ser un premio Nobel que es tremendamente religioso y un premio Nobel de física igual que es ateo por completo. Es increíble el mundo increíble que Dios creó. Increíble, increíble. ¿Cómo puede ser que para una esto es tan claro, es lo más claro que existe, más claro que mi propia existencia, y para otro algo que totalmente fuera de la verdad de su vida? Es increíble, increíble cuando uno piensa en estas cosas. Y eso da otra vez cuán grandeza infinita es la grandeza de Dios, que pudo haber hecho así. Entonces dice así. Entonces, y el que se deja, se despierta en su interior estos deseos materiales, de tentaciones materiales de tu alma animal, y tú te vas con ella, te alejas del bien verdadero. Benimsash umusan bemet betoch milchama hazaka. Y la persona está acá dentro de nuestro mundo en una guerra dura, difícil. Kikol inyanei haolam, ben leton ben lera, ineem nisionot ladam. Porque todas las cosas en este mundo, tanto buenas como no buenas, como malas, son pruebas para el hombre. Tú estás todo el tiempo sometido a pruebas, y estas pruebas son los que cuando tú pasas la prueba, ¿para qué vienen las pruebas, las dificultades, las pruebas que nosotros tenemos? Eso es lo que nos llena nos perfecciona, nos eleva, nos apega a Dios. Son los, ¿cómo se dice? Eh, tiene un nombre muy... Los retos son como desafíos que uno tiene. Y estos desafíos, cuando tú eres capaz de pasarlos bien, tú te elevas y te elevas y te elevas. O, si no los pasaste, cae, 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 cae. Entonces, y el hombre, todas las cosas de este mundo no- son desafíos, como va a explicar acá, por ejemplo. Aoni mitzatejat, Baosher mitzatejat. La pobreza por un lado y la riqueza por otro lado. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres ser? Yo, rico, seguro, pero no creas que eso es que yo una vez escuché de unos amigos, mira, Dios me ha dado mucha riqueza, es señal que Él me quiere mucho. Y había otro pobre amigo allá que tiene problemas de dinero grandes y él como que en voz baja dijo, y a mí no, no me quiere nadie. Pero ellos no entendieron la verdad. Mira, Dios te dio tanta riqueza y éxito porque te quiere mucho. ¿Y tú qué haces por Dios? ¿Tú cumples la misión de Dios? No.
Shabbat o algo? No. ¿Y por qué a ti te quieren tanto? ¿Porque tiene una cara bonita? ¿Qué haces por Dios tú, en verdad? No, yo me siento muy tranquilo, muy bien. Tú sabes que lo que está pasando contigo, esta grandeza y éxito que te dieron, te volvieron orgulloso, que no tienes que buscar a Dios. Como dicen los sabios, como dice el rey Salomón, yo vi una riqueza para el mal del dueño de la riqueza, porque antes era una persona humilde y buena y buscaba a Dios. Cuando se enriqueció se volvió loco y se olvidó de Dios, se olvidó de todo y echó a perder toda su vida. Entonces, uno tiene que saber que en cualquier situación que te ponen, que parece una bendición, puede ser para ti lo contrario. O puede ser de verdad una bendición. Si yo ocupo esto con humildad y entiendo que esto es un regalo, no, ni siquiera un regalo, eh, un- me están examinando. Yo estoy buscando a Dios y quiero servir a Dios, o yo soy el Dios. Y yo escojo lo que tengo que hacer con mi dinero, y aunque me digan tienes que dar un diezmo, no me interesa. Y tienes que ayudar al otro que no tiene, no me interesa. Y si yo tengo mucha inteligencia, para mí, y qué bueno que la recibí, y nadie me la dio también, yo no necesito de nadie. Como había un filósofo que creo que Napoleón cuentan que le preguntó a un filósofo, ¿qué dices tú de Dios? Entonces el filósofo dijo, esa teoría yo no la necesito. En verdad, Dios hizo una cosa tan increíble en este mundo que uno puede pensar que no necesito a Dios. Ay, o no, ¿qué me interesa? Yo me la arreglo solo. Lo que él no sabe es que él está perdiendo su regalo terriblemente y para este mundo le dieron la entrada gratis, pero para el próximo no va a entrar. Entonces, terrible. Él con su inteligencia tan grande, con su riqueza tan grande, él se cayó en el orgullo y perdió todo y dejó a Dios. Se olvidó de Dios. Ya no lo necesita. Entonces, Es una tontería, ¿no? Tontera. Najón, Pues, exactamente como tú, lo que tú dices, lo que dicen los sabios, cuando uno peca, cuando le entra una tontería en la cabeza. Najón, tiene razón. Pero esa tontería, si empiezas a contar a la gente que está en esa tontería, te van a faltar dedos de las manos. Porque desgraciadamente muchos caen en esta tontería. Entonces, por un lado, dice entonces, oh, todas las cosas de la vida que parecen que yo estoy muy bien, maravilloso, es una prueba para ti. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a ocupar para servir a Dios? ¿Tú vas a sentir que este dinero te lo dieron a ti para hacer un trabajo? ¿O para ti? Por otro lado, la pobreza. La pobreza, yo puedo reclamar a Dios. Puedo decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no tengo nada? ¿Por qué los demás tienen y yo no? Y me puedo rebelar ante Dios y enojarme ante Dios y criticar y no tomarlo como una prueba que, ¿cómo voy a actuar con esta pobreza? Si aún así sigo agradeciendo a Dios y entendiendo que tiene esto, es una prueba para mí. ¿Cómo voy a actuar? Cómo voy a responder a este, ¿cómo se dice? Reto, a este desafío? ¿Me voy a quejar? Voy a robar? ¿O voy a ser una persona honesta, recta, humilde? Entonces, todas las cosas que estamos acá en este mundo nos enseña acá el Ramjal que son pruebas. Sigue y dice entonces, por un lado la riqueza o la pobreza, ¿qué elijo? Seguro que nosotros vamos a elegir la riqueza, o por lo menos en el medio, pero tenemos que saber que estamos a pruebas todo el tiempo. ¿Te acuerdan de ese ejemplo que dan en Jobot Alevavot precioso? Tú recibiste en tu campo 100 toneladas de una verdura y el otro en su campo recibió 10 toneladas. Él, que recibió 100 dio 9 toneladas a los pobres. El que recibió 10 dio una. Este que dio una, todos lo critican. ¡Eh, tacaño! Una, mira al otro que dio 9.
pero a los ojos de Dios, el que dio 9 pecó, porque el diezmo era 10 y él no cumplió su obligación. A los ojos de la gente él se siente en maravilla, pero él pecó. Y el otro que dio una, cumplió su obligación y tiene una mitzvah y lo acerca a Dios. Y el otro que dio 9 lo aleja a Dios. Es increíble. Entonces, tomo en prueba qué va a hacer con esto que te están dando, cómo va a servir a Dios o no. Seguimos. ¿Qué otro ejemplo da acá? Ashalva mitzatehat baisurim mitzatehat. La tranquilidad por un lado o los problemas por otro lado. ¿Qué pasa con esto? Tú ves mucha gente acá que a veces llegan a Israel. ¿Qué pasa con ellos? Una persona que tiene una vida cómoda, tranquila, todo tranquilo, estudia bien, todo maravilla. Le dicen, ándate a Israel. Hoy, esto es muy difícil, esto es muy complicado. Yo no estoy seguro si puedo, es difícil para mí esto. Entonces, desgraciadamente, como hubo en Babilonia, cuando le dijeron, Esdras dijo, vamos a Israel que llegó el tiempo, después de los 70 años que estábamos en exilio, la mayoría no llegó, porque estaban bien allá. Y se postergó la redención en ese momento. Si hay gente que tiene el micrófono abierto, por favor, si se puede cerrar para que se escuche mejor. Entonces, y por otro lado, entonces, es bueno, ¿qué eliges tú? La tranquilidad, todo calmado, todo tranquilo, todo ordenado, o problemas. La tranquilidad te puede ayudar a estudiar y a desarrollarte bien y ser un gran hombre, o te puede hacer una persona floja, sin capacidad de pasar prueba, débil. Y por otro lado, el demasiado problema te puede hacer estar no conforme con lo que Dios te da y no entender que esto, una persona que pasa pruebas, que tiene dificultades, se vuelve una persona fuerte. Y cuando le dicen, ándate a Israel, por ejemplo, toma la maleta y se va. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a tener que trabajar tal vez en limpieza? No, en limpieza. ¿Qué problema hay? Entonces, por un lado, por un lado, cuando tiene uno demasiados problemas, se puede quebrar. Ah, sí, Vivian parece que tiene el micrófono abierto, si lo puede por favor cerrar. Entonces, eso es lo que dice acá. Por un lado, ¿qué hace, por ejemplo, al ejército de Israel tan fuerte, tan especial? Hay otros ejércitos en algunos países que nunca han tenido una pelea. Entonces ellos son ejércitos, pero ellos están tan tranquilos que no se desarrollan. El ejército de Israel es todo el tiempo con amenazas, todo el tiempo con problemas, todo con desafíos. Lo ha hecho un ejército fuerte, pero por otro lado, a veces hay soldados que se quiebran, demasiados problemas. Entonces, todo esto, por un lado la tranquilidad, por otro lado las dificultades. ¿Qué es mejor? No, son las dos pruebas que te ponen a ti en cierta situación para ver cómo tú respondes. Y si tú respondes bien, tú te elevas y si no, bajas. Dime ya, seguimos. ואם יהיה אדם לבין, אה, עד שנמצא מלחמה אליו panim beajor. Hasta que tú estás en una guerra por delante y por detrás. ¿Qué prefiero? Riqueza, cuídate, porque puede ser una prueba muy difícil para ti. Pobreza, puede ser una prueba muy difícil para ti. Tranquilidad, puede ser una prueba para ti difícil que caiga. Problema, también puedes caer. O en cada una de estas situaciones, elevarte. Entonces el hombre está como todo el tiempo.
por delante y por detrás, en prueba. Vi mi yele ben jail, vinatzeach milchama minatzdadim, y si esta persona va a ser una persona fuerte y va a vencer la guerra por todo su frente, uy ya Adama Shalem, asher lidabek beboro. Él va a ser la persona eh, plena, perfecta, que se va a pegar a su creador. ויצא מן הפרוזדור הזה וייכנס לטרקלין לאור בור החיים. Él va a salir de este pasillo, como dijimos, y va a entrar al gran salón de la grandeza divina donde se va a encontrar con Dios. Y una cosa maravillosa que dice también acá, porque fui a Shiur, ayer Kabash Yetzro, y cuanto más él pudo vencer su tentación, su Yetzer Hara, y se alejó de todas las cosas que lo alejan de Dios, y por otro lado y trató de apegarse a Dios con las cosas que lo apegan, con la Torah o la mitzvot. ¿Quién ya siguió Bismagbo? Así tú lo vas así va a ser el regocijo tuyo más y más grande. Cada uno se construye su mundo. Cuanto más hiciste las mitzvot y las buenas acciones para apegarte a Dios, y cuanto más te alejaste de todas las cosas prohibidas que vienen de las tentaciones de nosotros que nos alejan de Dios, entonces, cuanto más lograste hacer esto, más te apega a Dios. El mundo venidero tuyo es más y más grande. Cada uno se hace su mundo venidero. Y si al final Dios no lo quiera, no entramos allá, no tienes que criticar a nadie. Fuiste tú el que no entendiste el culpable. A nadie tienes que echarle la culpa, fuiste tú. Entonces, eso es lo que dice acá, que por un lado hay cosas que nos apegan al bien verdadero, al placer verdadero, al bien verdadero, a Dios, y nos llenan de perfección y nos perfeccionan y los defectos y las cosas que nos faltan se vuelven más pequeñas, avanzamos, avanzamos, crecemos. Y hay otras que nos llevan justo por el camino contrario. Entonces tú estás en prueba y a veces la tentación es tan fuerte que tú, es como una persona que es alcohólica, no puede salir de ahí. Él ve un vasito de vino y ya cae, no puede dominarse. Y desgraciadamente, en las cosas materiales, que parecen tan inocentes como hablar de otra persona, como pensar de otra persona en forma negativa y todas estas cosas, son esas mismas tentaciones que te pueden alejar y alejar de el bien verdadero. Aquí hay una historia muy linda que una vez escuché, que la hemos contado tal vez varias veces, pero es tan linda que tal vez los que no hayan escuchado vale la pena escucharla. Entonces, los que ya la escucharon, repaso. Los que no la han escuchado van a ganar. Se habla de un rab muy grande, muy sabio, que se llama el Rab Sadia Gaon. El Rab Sadia Gaon, era el rab grande de la generación, y era muy rico. Y él mantenía su yeshiva solo. Él tenía alumnos que venían de todo el mundo a estudiar con él y él mantenía todo con su dinero. Muy rico. Y todo para Dios. ¿Qué pasó? Había antes de Pesaj, que se acostumbra a comer con los servicios más de lujo, más bonitos que hay. Él mandó a uno de sus empleados al mar a hacerle tevilá mikve, al mar. Llevo los platos, las copas de plata, todas estas maravillas muy lindas para el Pesaj. Para que él los vaya a llevar al mar, que eran nuevos, hay que hacerle mikve. Él puso toda esta canastos que trajo, todas estas bolsas que trajo con todos los utensilios, los puso al lado del mar y llegó una ola, ¡pum! Pescó todo esto y se lo llevó. Y él se sintió tan terrible. ¿Cómo voy a contarle esto a mi Rab? ¿Qué voy a hacer? Entonces, no sabía qué hacer, pero después dijo, mira, mi Rab tiene tanto que ni se da cuenta que le falta esto, así que ¿para qué le voy a contar? ¿Para qué lo voy a hacer sentir mal? Si igual no le...
es tanto lo que tiene que no va a sentirlo. Entonces no contó. Todo pasó un año y él volvió de nuevo a la misma misión que le dieron. Utensilios nuevos al mar para hacerle este vila, mikve. Él va y cuando está llegando al mar, de repente llega una ola grande, grande, grande y se devuelven todos los utensilios del año pasado. ¡Qué milagro, qué milagro! ¿Cómo puede ser? Pasó un año y ahora llega todo de vuelta cuando yo llegué. Esto es un milagro. Le tengo que contar a mi Rab cómo Dios lo ama, lo quiere, cómo le hizo este milagro para él. Entonces él llegó y le contó al Rab, Sadia Gaón, le dijo, mira Rab, yo te tengo que contar algo que hace un año atrás me pasó esto y esto y se perdieron todos los kelim, pero no los utensilios, pero no te quise contar porque tal vez tú no lo ibas a sentir, pero mira el milagro que Dios te hizo. Llegó un año después y todo lo que había ahí en esas bolsas y todo volvió con el agua. Una ola lo trajo de vuelta. Mira el milagro que Dios te hizo, increíble. Y de repente ve al Rab con una cara de seriedad terrible, como con cara de susto terrible. Y dice, qué raro. Yo creí que iba a estar feliz de la vida. Y de repente todos los negocios del Rab que tenía, todos los dineros, las tierras, empezaron a bajar, a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que lentamente tuvo que decirle a la gente de la yeshiva que vuelvan a sus casas, no tengo cómo mantenerlo, perdió todo su dinero y tuvo que cerrar la yeshiva. Entonces se cerró la yeshiva y él tenía que mantener a su familia, entonces dijo, voy a ir a enseñar Torah por distintos pueblos, a ayudar y tal vez me van a poder dar algo para mantener a mi familia. Y bajó de la riqueza tan grande que él solo mantenía toda la yeshiva y los alumnos de todo el mundo que habían llegado para estudiar con él, que era el gran Rab, y ahora está sin nada. Todos pasaron unos años así, yendo de lugar a lugar, recibiendo un poquito para poder mantenerse, y de repente llegó a una ciudad y se encontró con este empleado que después que no había cómo pagarle, él se fue a trabajar a otro lugar y se hizo rico. El empleado que le pasó el milagro, se hizo muy rico. Entonces, ¿qué pasó? Le dijo, Rab, vente a mi casa, por favor. Yo te quiero que pases el chaval conmigo, yo te quiero ayudar para tu casa, yo me ha ido muy bien. Muy bien, se va con el empleado y de repente el Rab parece que se contagió de algo y empieza una fiebre terrible, terrible, terrible. No puede casi moverse con una molestia terrible, fiebre, transpirando, sudando, terrible. Y el empleado del que quería tanto su Rab dijo, fue a buscar al gran médico y dijo, mira, todo lo que tienes que hacer, yo pago todo, todo, todo lo que se necesita hacer por el Rab. Cúralo, cúralo, por favor, toda la cuenta yo la pago. El doctor lo revisa y dice, wow, tiene una enfermedad terrible que hay que hacer este remedio y si no se le hace es muy caro, hay que buscar las cosas, se va a morir. Entonces el empleado le dice, todo lo que hay que hacer, hazlo, yo pago todo, 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 todo. Y el doctor lo hace, le prepara y el rab estaba casi agonizando, estaba muriéndose. Y de repente Rab, abra la boca, le traje el remedio, abra la boca, por favor. Se lo va a dar y se derrama. Y cuando se derrama, él ve en la cara del Rab una sonrisa. Y lentamente el Rab se empieza a recuperar, recuperar, fortalecer, recuperar, hasta que se sana, sin tomarse el remedio. Entonces, oh, muchas gracias por tu ayuda, gracias, gracias. Yo ya voy a volver a mi casa, dice el Rab. Y el otro le dice, el Rab, un minuto. Antes de que usted se vaya a la casa, yo necesito preguntarle algo. No puede irse sin que yo le pregunte. ¿Qué quiere preguntar? Entonces el empleado le dice, hace años atrás cuando estuve, le conté del gran milagro que ocurrió, que de un año para otro llegó
hola, y trajo todo de nuevo lo que se había perdido el año pasado. Y usted, yo lo vi en la cara de usted, una preocupación terrible, que nunca lo había visto a usted así. Y ahora cuando se estaba muriendo, estaba agonizando, y el remedio que era la salvación para usted se derramó. Yo vi que usted puso como una sonrisa y de repente se empezó a sanar y fortalecer. Usted me tiene que contar. Entonces el Rab le dice así, algo maravilloso. Le dice, mira, tú tienes que saber que este mundo es como una rueda. Uno, este mundo es de prueba, estamos en prueba acá. Yo veía que en mi situación, que tengo tanto dinero y alumnos por todos lados, y tanta fama y grandeza, pero yo estaba preocupado y que yo sabía que estoy subiendo, 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 y va a haber un momento que voy a llegar al máximo y voy a empezar a bajar. Cuando tú me contaste este milagro tremendo que hubo, yo entendí que llegué al máximo, arriba. Ahora empieza la bajada. La bajada, la bajada, la bajada. Todos mis negocios empezaron a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Pobreza, pobreza, pobreza. Pero yo sabía que también hay un máximo de bajar y yo voy a poder subir de nuevo. Entonces cuando se cayó el remedio y llegué a lo máximo de abajo, me alegré, porque significa que voy a empezar a subir de nuevo. Entonces, eso es el entendimiento increíble que Dios dirige todo. Todo, 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 todo lo que nos pasa, cada una de esas otras maravillas increíbles que solo Dios puede hacerlo. No solo que te conoce lo que hiciste, sabe lo que pensaste, sabe lo que deseaste, sabe lo que hiciste y todo, todo exacto para cada uno, qué pruebas tiene que pasar él. Dice los sabios, Dios no le pone a una persona una prueba que no es capaz de pasar. Si te llegó a esta prueba, no es al azar. Es porque tú tienes una prueba difícil, parece que tú eres una persona muy fuerte. Porque no la van a poner a una persona débil, una cosa que lo va a quebrar, ¿no? Dios no lo quiera. Toda prueba que viene, tú tienes la fuerza de pasarla. Y entonces, eso es lo que entendió el Raf. Y él, y esta verdad lo mantuvo. Si no, mira, una persona que no, cuando pierde todo lo suyo, se mata, se suicida, no quiere vivir, ¿no? Él sabe que todo está dirigido para bien, para seguir confiando en Dios. Esto tiene una necesidad, tiene una prueba. Yo tengo que pasar esto para mi bien y con esto cuando yo lo pase, yo sigo acercándome a Dios y al bien verdadero. Entonces, ahí se ve un ejemplo de esta maravilla que dice acá al final el Ramjal, que cuando uno pasa esto, se apega a Dios y hasta el final de sus días. Hoy, pero si al final murió, al final, mira, Abraham vino, murió y todas las pruebas fueron para en vano. No, no, no. Este mundo que se ve tan grande, tan maravilloso, 120 años, un mundo entero, es nada al lado del infinito, de lo que viene después. Y tú te lo tienes que ganar. Y Dios así decidió que el hombre se tiene que esforzar para ganarse ese mundo. A este mundo, como dijimos una vez, llegaste de regalo. Al próximo te lo tienes que ganar. El próximo tú vas a nacer en el mundo venidero por tu mérito, por tu esfuerzo, por tu trabajo. A este mundo llegaste de regalo. Al próximo ya no. Entonces, eso es lo que nos dice acá. Seguimos. Si alguien quiere preguntar algo, si no, seguimos. Bein Tamik. Hay una cosa increíble que dice el Admon Saquien también sobre las pruebas, pero es difícil esto de entender. Pero nosotros decimos que todo es para bien. Todo es para bien. Tal vez esto que está pasando ahora no lo entiendo, pero esto es todo para bien. Esto me va a dar algo, una enseñanza, una fortaleza, un entendimiento más verdadero de la creación. Como Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, cuando el cuento muy famoso de Rabbi Akiva, que llegó a una ciudad y pidió hospedaje. Ándate de acá, no, nadie le quiso dar. Una casa, otra casa, otra casa, hasta que se tuvo que ir a dormir al monte, afuera de la ciudad. Nadie lo hospedó. En la noche tenía un burro, una gallina y no me acuerdo qué más. En la noche la gallina Una pasó vela, una vela, una una vela, vela. una vela. Entonces en la noche la vela se apagó. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No tengo luz ahora. Después algo pasó con la gallina y murió y el burro. Entonces él dijo, bueno, todo es para bien al final. Por alguna razón pasó. Y en la noche fueron asaltantes a la ciudad y destruyeron la ciudad entera. Sí, y el gallo que no hizo ruido y el burro que no hizo ruido no atrajo a los asaltantes para allá y él se salvó. Entonces él dijo, a Coleto va. Todo esto que está pasando, seguro que algo bueno va a salir de todo esto. Es como una persona que tenía que, ¿cómo se llama? En Jobota le va a traer un ejemplo. Están 10 personas o unas cuantas personas durmiendo bajo una muralla al lado. Vino un perro, hizo sus necesidades sobre uno de ellos y él se enojó, se indignó y se fue a cambiar y justo cayó la muralla sobre el resto. Y eso lo salvó. A veces tú no tienes idea qué pasa, cómo son las cosas divinas, no tienes idea. Tú perdiste el barco, justo el barco tuvo problemas. Y así, todo para bien, porque nosotros sabemos que no hay nada al azar. Pero hay una cosa que dice más grande todavía la Murasaken. Dice, no solo que todo es para bien, sino ahora es bien. Lo que pasa es que esta cosa es tan elevada, viene de un lugar tan alto de Dios, que nosotros no somos capaces de entenderlo. Ahora ya es bueno. No va a ser bueno, ahora es bueno. Entonces, si uno tiene entendimiento tan profundo de que nada pasa al azar, todo viene de Dios. Y es como en Job, que el escrito del Tanaj, de la Biblia más grande que era esto. Job es algo increíble. Yo creo que conté hace poco porque estamos estudiando Tanaj y nunca había entendido lo que pasó con Job. Job, de un día para otro, perdió su riqueza, su familia, su cuerpo estaba lleno de problemas. Dijeron, los amigos cuando vinieron a verlo, no lo conocían, no lo conocieron. Está la cara tan cambiada. Terrible, terrible. Y él dijo, Dios dio, Dios tomó, que Dios sea bendito. Pero después él empezó a quejarse y él quería un juicio con Dios. Y los amigos de él le dijeron, reconoce que tú has pecado, por eso te están llegando todos estos problemas. Y él dice, no, yo no he pecado, yo soy una persona justa y yo quiero un juicio con Dios. Eh, y él, ¿cómo se llama? En verdad él tenía razón. Él no había pecado. A veces las pruebas no vienen siempre hay castigo para purificarte del pecado que hiciste. Y hay veces pruebas que a veces no vienen por un castigo, no un castigo. Es una prueba, te ponen en una situación difícil para ver cómo reacciona. Entonces él quería un juicio con Dios. Y nunca había entendido, cuando lo explicó el Rab, ahora que yo estudié, algo maravilloso. Job no era una persona como nosotros. Mira, ahora te pasaron problemas, qué lástima, hoy tómalo para bien. Job era el hombre más justo. Era un juez que cuando había una persona viuda, una persona con indefensa, que se aprovechaban de ella por la pobreza, de huérfanos, él les daba la casa a ellos y los protegía y luchaba contra los malvados para hacer juicio verdadero, para cuidarlos. Dijo, nunca hubo un pobre que le faltó algo por mí. O sea, no era una persona normal, era el justo de los justos, de los justos, de los justos, que a él le pasó todo esto.
Y él no podía entender. No podía entender qué pasó acá. Entonces, esa fue la prueba de Job. La prueba de Job no fue una persona normal que de repente le vienen problemas, que pueden ser todos sus miles de pecados que han tenido, una prueba, no sé. Y no vienen tantas cosas tan difíciles como le pasaron a él, como le pasaron a él. Pero él dijo, nunca hubo una persona que sufrió que yo no estaba el primero para ayudarle. Entonces, no era una persona así nomás. Era el grande de las grandes, del grande de grande, y le están pasando todo tipo de problemas. Hasta que al final, que él quería tanto, un juicio con Dios. Dios se le revela y le dice que tú estuviste acá cuando yo creé el mundo, cuando yo hice todo esto, los animales, cuando dan a luz y todo esto. Y Job dijo, me callo. Él tuvo la posibilidad de entender que frente a la grandeza infinita de Dios que hizo todo esto con sus palabras, todo este cuerpo maravilloso que tenemos nosotros, que son millones de millones de millones de células, una unida a otra y formaron este cuerpo, estos ojos, este corazón, todo esto, una célula al lado de otra y cómo se pegan una a la otra. En cada lugar tiene su forma de unirse una célula con otra, distintas de las del corazón, distintas de las otras células que hay en el cuerpo. Y todo eso lo hizo. Y tú vas a preguntarle a Dios. Cuando Dios se le aparece y dice, ¿quieres decir algo yo? No. Y ahí entendió y ahí recibió. Y después tuvo todas las bendiciones y tuvo hijos, hijas y bendiciones y todo. Pero fue una prueba difícil. Muy difícil. Y más para una persona de ese nivel que no podía entender, no podía entender. Es Pero una pregunta, ¿por qué no entendí, no entendió? No entendí, ¿por qué no entendió él? No entendí. no entendía por qué, porque él entiende que hay uno de los principios de fe es que hay recompensa y castigo. Y el justo Sí. tiene recompensa y el malvado tiene castigo. Ajá. ¿Por qué yo estoy sufriendo todo esto? El Rambam en ¿Qué el, le en el, dijo? el Rambam ¿Y qué en el le libro dijo famoso, Hashem? ¿Qué le dijo Dios? ¿ah? ¿Es una prueba? No, él no le respondió nada. Bastó con, ¿cómo se llama? Nahor, Nahor. Él no respondió nada a Dios, pero bastó con que se reveló Dios y le hizo unas cuantas preguntas y Job se quedó callado y dijo, no tengo que responder. No, no, es una buena pregunta lo que tú dices. Hay discusión entre los sabios si le respondió o no, pero frente a la grandeza infinita de Dios que se te revela, tú ya te quedas callado. Imagínate que tú eres solo las palabras de Dios. Tú, imagínate que tú hiciste un dibujo y de repente el dibujo te empieza a pedir explicaciones. ¡Pum! A la basura. Las palabras de Dios es menos que un dibujo. Tú puedes Mm, empezar a pedir exigencia, exigir a Dios que te explique qué está pasando acá. Entonces, no, cuando yo entendió esto, no quiero decir nada más. Ya, perdón, no quiero hablar. Está porque la bien. grandeza de Dios es muy grande, No es porque muy grande, es infinito. Y entonces el y los Rambam problemas dice, ¿y de él entonces, por qué le pasó todo esto a Job? Dice el Rambam, una persona tal, aunque sea un justo, puede ser que está muy apegado a este mundo. Y este mundo es muy importante para él. ujú, Y- pero si este mundo es muy importante para ti, tú eres un justo, tú no haces nada negativo, pero este mundo tiene mucho valor para ti. Y el Rambam me explica ahí que el hombre tiene que saber que este mundo es solo un instrumento para servir a Dios. Como dijimos al pasajero, principio, como dijimos al principio, pasajero, sí, imagínate, tú tienes el sol y tienes los rayos que se desprenden del sol. Agarra los rayos, no es nada. no puede, no Otro, puede. no es que no puede, no tiene, no existe. Es solo como la creación de Dios es verdadera, pero es una creación que viene de Dios, que la fuente verdadera es solo Dios. Todo lo demás no vale, Mm, no es nada. Uno de claro. nosotros, después de los 120 años, se va a morir
y después anda a buscarlo, queda pura tierra. Y esa tierra, si tú ves más profundo, es pura materia que, como dijimos, el cuerpo tuyo entra en una milésima parte de un milímetro. No es nada. Solo que Dios con su infinita misericordia nos da vida y nos mantiene Ujú. existiendo. Y no solo eso, que te quiere dar la posibilidad de existir siempre con un placer increíble. Y toda esta grandeza maravillosa hecha para ti, para que tú la disfrutes al final, si te lo ganaste. Entonces, el hombre a veces está demasiado agarrado a su... Cuando te pueden chocar el auto. Yo vi una vez, una persona, me pasó a mí en verdad, desgraciadamente por un error pequeño, un auto, o fue a mí, ¿no? O un auto que estaba por delante. Están para hacer un test en la revisión técnica del auto. Una persona le tocó una rayita a un auto y el otro se Ujú. bajó como un loco y le gritó y lo insultó. ¿Estás loco? ¿Qué pasa contigo? Y más si fuera religioso, que prohibido ofender a una persona. ¿Te dolió, te molesta? Pide que te paguen el problema. Pero de ese nivel, tú estás haciendo ahora una prohibición 1000 veces más dura que la que él te hizo a ti, sin querer. Ujú. Entonces, a veces la gente está tan agarrado a este mundo, esto es todo para ellos. Si puedes cerrar el micrófono después, Calman, si quieres hablar de nuevo, con mucha alegría. Entonces, este mundo a veces la gente pierde algo, se quiere suicidar. Perdió su riqueza a la mitad, que sigue siendo mucho más rico que yo, seguro. Él, ¿cómo se llama? Se quiere morir, que quiere ir a la... Pasó una vergüenza, ya no quiere seguir viviendo. Entonces, lo que dice Ramba Mayá en este libro maravilloso de la Guía de los Perplejos, que Dios quería enseñarle a Job que él está demasiado agarrado a este mundo. Aunque un justo, ¿no? Tiene que un nivel más alto, quería elevarlo a un nivel más alto todavía. Tú tienes, como dice al final de este capítulo, tú tienes que entender que todas estas cosas de este mundo son como una herramienta a ti. ¿Para qué? Para servir a Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa ama a Dios con todo tu corazón, como dicen Kriyat Shema, que decimos 2 veces al día? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. O sea, todo lo que yo tengo es solo para servir a Dios. Toda mi riqueza, todo lo que yo paso, toda mi alma. Entonces, ese es un nivel muy, muy alto. Y Dios quería elevar a Job a ese nivel. Al final, yo creo que lo logró, no sé. Pero es difícil, no digo que no, Dios no lo quiera. Nosotros cada día rezamos en la mañana, Dios no nos dé pruebas difíciles. Porque realmente, ¿quién puede? Es difícil. Pero esa era una de las explicaciones que se da sobre ello. Entonces, este mundo es de prueba. Hay las cosas buenas y las cosas malas, pero las dos cosas, si tú las ocupas como se debe, te elevan, ¿sí? Y te entregan a ti una grandeza más. Elimina de ti un defecto. Pero hay problemas que muchos pueden caer con esto. Ahora seguimos. Dice otra cosa muy linda que nos queda un poco de tiempo. Una pregunta del cuento del Rav Sadia Gaon. Entonces Sí. quiere decir que uno en la vida siempre va a llegar a un punto muy alto y entonces tiende a caerse No a o son caer, subidas y bajadas. no a caer, sino las cosas que te dieron, le dieron grandeza, 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 y él siguió humilde, siguió sirviendo a Dios. Vamos a ver qué Ujú, va a pasar contigo cuando estés abajo. Y ujú, llegó el momento de bajar. Y ahora que no tienes nada, va a reclamar, esto es injusto, ¿cómo Dios me está haciendo estas cosas? ¿Cómo se le ocurre? Dios no lo quiera. Entonces uno puede reclamar, puede enojarse. Hay gente que se enoja con Dios, dice, yo no quiero saber más de Dios. Hasbe Jalila, por los problemas que puede tener. Entonces, es terrible.
Tú no existirías un segundo en este mundo si no fuera por Dios. ¿Quién te dio la vista? ¿Quién te dio el entendimiento? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te creó? Un segundo no estarías vivo acá si no fuera por Él. ¿Ya le agradeciste por todo eso? ¿Y todo lo que te espera después para adelante? Entonces el hombre tiene que entender la verdad. Y a veces se puede equivocar. Y, pero dice una cosa maravillosa también en el Talmud, dice, vino un momento y Job dijo, no hay libre albedrío. Dios no crea a un tzadik o un malvado y no hay libre albedrío. Dice, pero esto es una cosa que, o sea, Dios castiga por castigar, no porque uno se lo merece. Y dice en el Talmud que esta falta de emuná, este dicho tan terrible, no se le tomó en cuenta porque estaba sufriendo mucho. Entonces Dios también sabe, cuando hay una persona que sufre mucho, puede decir a veces cosas que después de verdad no lo siente. No entendió por qué Job sufrió tanto. Él, él tenía, como lo explica el Ramán por lo menos, él tenía que... Nachmanides dice porque Job era una reencarnación, como a veces Dios le da una oportunidad a una persona de reencarnar, de volver a nacer, para poder mejorar lo que había hecho antes, que pues, antes no tenía mérito el mundo venidero, o tenía algún problema. Entonces Dios lo devuelve a este mundo, que se llama reencarnación, para poder arreglar. Nachmanides Ramban, que un sabio de la Torah muy grande también, dice, eso fue lo que le pasó a Job. Tuvo que volver a este mundo y pasar estas pruebas para limpiar los pecados que hizo anteriormente. Pero Rambam dice no. Otra explicación es que él, a veces, como cuando una persona tiene un amor muy grande a algo, también, también, esa otro midrash, también otra explicación también que se da. Pero según el Rambam, a veces tú tienes mucho amor a algo y tú es casi que es toda tu vida. Entonces el hombre tiene que entender que todas las cosas de este mundo son pasajeras. También mi vida. A veces Dios, una prueba que nos pone, dice, viene una persona y te dice, o hay idolatría o te matamos. Y tú tienes que ser capaz de esta prueba pasarla y decir, yo no hago idolatría, aunque me cueste la vida. Porque entender que la vida verdadera y la perfección no está acá. Acá el mundo de prueba y el mundo verdadero en el otro mundo. Había una historia que un gran sabio tuvo muerte clínica, murió. Y de repente despertó. Estaba el padre ahí con él y le dijo, ¿qué viste? Y él dijo, vi un mundo al revés. Los grandes acá son chicos allá y los chicos acá son grandes allá. Pero hay unos que están, nadie puede acercarse a donde ellos llegaron. Sí que en Rabbi Akiva y los 10 que fueron en el Kiddush Hashem, no, hay otros más todavía. ¿Quiénes son? Lulianos de Papus. No, nombre muy judío. Lulianos y Papus. Eran totalmente asimilados. ¿Y qué pasó con ellos? Había un pueblo que mataron y violaron a la hija del gobernador y la mataron. Y como siempre, el culpable es el judío. Entonces dijeron, tienen hasta mañana. No, no estoy seguro, no me acuerdo bien, pero digamos, tienen hasta mañana la comunidad judía para devolver al que mató a mi hija. Si no, yo mato toda la comunidad. Vinieron dos hermanos, totalmente asimilados, lulianos y papos, y dijeron, nosotros fuimos. Y los mataron. Pero ellos dieron la vida por toda la comunidad.
Y este Rab que vino acá, vio y dijo, donde ellos están, ni una criatura puede acercarse allá. Entonces, eh, este mundo no es el mundo final, ni siquiera es comparado, es una gota de agua al lado del infinito, del mar. ¿Se puede comparar? Acá Dios, hay pruebas tan grandes que un malvado puede matar a un profeta verdadero, y el profeta va a tener que arrancar como Eliao, y mataron a Isaías. ¿Quién mató a Isaías? Su nieto, Menashe, dicen en el Midrash. Hizkiyahu Melech, que podía haber sido Mesías, y tuvo una enfermedad terrible. ¿Por qué? Porque no quería casarse. Él con Ruach HaKodesh vio que sus hijos van a ser malvadísimos. No quería casarse. ¿Para qué? Vino Isaías y le dijo, tú vas a morir y no vas a vivir. Dios me mandó a avisarte al rey. No solo que le dijo, tú vas a morir y no vas a vivir. Le dijo Hizkiyahu, por favor, hasta luego. Se puso frente a la pared, lloró ante Dios con lágrimas, rezó a él. Volvió Isaías, le dijo, Dios te dio otros 15 años. Pero ¿cuál era el pecado de él? Que no quería casarse. Todo una mitzvah de casarse, pero por eso necesita pena de muerte. No, porque él era la descendencia del rey David, que de ahí viene el Mesías. Y esa descendencia, si tú no te casas, se corta. No, pero voy a tener hijos terribles. Esa es la próxima generación. Después van a salir hijos justos. Tú no puedes parar esto acá. Entonces le dijo a Isaías, tú tienes una hija, es la hija del profeta, y yo soy un justo de verdad. Entonces, no, Juan, también es una explicación. Entonces, ¿cómo se llama? Él le dijo, dame tu hija para casarme, tal vez tu mérito y el mío y de tu hija van a ayudar a que no nazca esto. Y nació Menashe, que dicen que Menashe fue terrible, uno de los reyes más terribles que hubo, de un padre justo, de un abuelo. Y parece que Menashe, lo que dice el Midrash, que mató a Isaías. Este mundo, ¿y por qué murió Isaías? Tenía un pecado pequeño que, pero igual no importa. Este no es el mundo venidero. En este mundo, para que haya libre albedrío, dicen los sabios, Dios hizo un mundo de una oscuridad terrible que todavía se puede elevar. Entonces, yo estaba con muchas cosas, era un justo, pero tenía muchas cosas que le llenaban su mundo en este mundo, que eran muy importantes para él, pero él no estaba sirviendo a Dios con todo su corazón. No, lo único que tiene en su cabeza es solo Dios. No está en ese nivel. Y ese es el nivel más grande que Dios, cuando le quitó estas cosas materiales, lo quería elevar a ese nivel. Y al final llegó para ese nivel. Pero seguro que en su nivel, era un nivel tan grande que él podía llegar a ese nivel más alto. Y tenía algo que era para su bien, para su grandeza, aunque en este nivel, aunque en este mundo era difícil. Jacob vino, cuánto pasó, cosas difíciles, terribles. Se sentaba a estudiar todo el día y tuvo que arrancar de Esaf que lo quería matar por algo que hizo la voluntad de su mamá, que era profeta. Y después lo engañaron en la casa de Labán y todo lo que pasó con Yosef y todo lo... Este mundo, como dice acá, es un mundo de prueba y nosotros no sabemos por qué. Rambán dice, como dijimos antes, era una reencarnación. Y hay otra cosa que dijeron que fue el pecado de Bilán con Faraón, que él se abstuvo de decir cualquier... No, Yitro fue el que... Ah, Yitro dijo, bueno, y Job se abstuvo. Zeo, no sé, Besrat Hashem, pero ahora viene otra cosa maravillosa, pero yo creo que la dejamos para la próxima vez ya, sigue con esto, pero una cosa muy linda, que dice acá que cuando la gente se eleva, ¿qué dijo hasta ahora? Que estamos frente a una guerra por delante y por detrás.
Y si tú eres capaz de pasar las pruebas por todos lados, entonces tú te apegas a Dios, te elevas, te llenas te vas llenando, completando, creciendo, hasta que te apegas a Dios y llega al mundo venidero eterno infinito. Pero ahora vamos a ver otra cosa maravillosa. Tú estás agarrado al mundo, tú eres parte del mundo. Y cuando tú llegas a un nivel muy alto espiritual, no solo que tú te elevas, tú elevas contigo al mundo entero, como vamos a ver la próxima vez. Es como una vez me contó, yo hice chufa, yo volví en chufa. No era religioso de nacimiento. Y una vez me contó un amigo, me dijo, tú no tienes idea. Yo le pregunté, no sé cómo yo me desperté. Entonces, muchos amigos míos se quedaron allá sin saber nada de todo esto, desgraciadamente. Entonces él me dijo, tú no entiendes cómo está formado esto. Nosotros somos como una malla de pescar. Tú estás acá en un punto y puede ser que en un punto cercano hay un justo que hizo una mitzvah tremenda y ¡pum! Tiró toda la malla para este lado. Y tú llegaste por el mérito de él. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar adelante. Que no solo que tú es una cosa que yo gano personal, tú no solo personal, tú elevas mucho más, o Dios no lo quiera, cuando hace un pecado, tú puedes votar a muchos contigo. Por eso, esto es una cosa increíble, maravillosa. No soy yo solo acá. ¿Qué le importa? ¿Sabes el cuento que dicen en los sabios? Un cuento muy lindo que todos lo conocen seguro. Había un barco con mucha gente, camarotes. De repente vieron que el barco se está hundiendo. Fueron a averiguar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y vieron que en un camarote una persona estaba haciendo un agujero. Y le preguntaron, ¿estás loco? En mi cuarto, yo hago lo que quiero. ¿Estás loco? Todos nos hundimos juntos acá. Entonces, esa es la maravilla que nos va a decir ahora. Estas pruebas, cuando tú eres una persona más sabia y entiende, vas a entender que tú no eres responsable solo por ti. Y si yo me equivoco, solo soy yo. Tú tienes responsabilidad por muchos más. Y tu responsabilidad es muy grande. Tú tienes un valor en este mundo muy importante. Tú, cada uno de nosotros está amarrado a mucha gente y puede elevar mucha gente contigo. Y Dios no lo quiera, si tú caes, puedes traer muchos contigo también. Entonces, eso vamos a ver si Dios quiere la próxima vez, que te da un valor mucho más grande a ti. Tú no eres una persona así nomás individual. Tú eres un mundo entero y tú influyes en el mundo, cada uno de nosotros. Entonces, Besrat Hashem, Kol Tu para todos. Shalom, shalom. Hasta Shavuot Tov. Shavuot Tov, Kol Tu.